Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gusto poder verles una vez más y continuar con el estudio de la palabra de Dios, aprovechar a lo máximo el aprendizaje y conocer más de las Escrituras y de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que les doy las infinitas gracias a todos, ¿verdad? A nuestros hermanos Hernández por su hospitalidad ahí en su hogar, y también a todas las hermanas que han trabajado arduamente para cocinar esos ricos alimentos. Así que muchas gracias. No es fácil todo lo que han hecho. Yo creo que, ustedes han trabajado más que lo que yo vengo a hacer aquí, ¿verdad? A este lugar, y por ello les doy las gracias por su amor y por ese espíritu de servir, ¿verdad? En la obra del Señor. Solamente les recuerdo, 1 Corintios 15:58, usted ya lo sabe, dice: así que mis amados hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice la Escritura, no es en vano. Así que cualquier cosa que hagamos para el Señor, nunca va a ser en vano. Él siempre va a tomar nota, y no es en vano por lo que dice Hebreos 6:10. Dios no es injusto para olvidar la obra que hacemos por Él y por los santos. Así que ese es el Dios que servimos, hermanos. Un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y es un privilegio poder servirle. Y en este primer día de la semana es un privilegio poder reunirnos para recordar la muerte de su Hijo, honrar, ¿verdad? Ese sacrificio y vivir conforme, ¿verdad? A su voluntad. Bueno, la primera lección que tuvimos el viernes trató con el tema de la doctrina de la iglesia única y verdadera. Y hemos considerado cómo en la palabra de Dios se nos enseña claramente de que existe tal doctrina como una iglesia única y verdadera. Así como hay un Dios, así como hay un mediador, 1 Timoteo 2:5, así es también, existe un solo cuerpo, existe una sola iglesia. Y Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Y gracias a Dios que esa iglesia fue edificada, fue establecida, fue fundada en el día de Pentecostés. Y el día de ayer observamos cómo ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos se nos muestra cómo venir a formar parte de la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo. Y observamos el plan verdadero de salvación que Dios ha mostrado a través de las páginas de este hermoso libro de los Hechos. Y bueno, vamos a continuar en este libro de los Hechos. A ver, ¿cuántos capítulos el libro de los Hechos? Okay. 28 capítulos. ¿A cuántos versículos? Ahora sí, ¿verdad? 1007. Aproximadamente 1007 textos en el libro de los Hechos. Ahora, aquí en el libro de los Hechos se nos muestra los primeros 30 años de la iglesia de Cristo, la historia de los primeros 30 años de la iglesia del Señor. Y la primera parte que vamos a ver en este día es cómo debe ser mi forma de vivir en la iglesia del Nuevo Testamento. Si usted todavía no forma parte de esa iglesia, si todavía no ha tomado la decisión de permitir que el Señor lo añada al cuerpo de Cristo a través del bautismo, Gálatas 3:27, Hechos 2:41 y 47, entonces le animamos a que considere, medite, reflexione en cuanto a lo importante que es tomar esa decisión. Pero para los que ya hemos obedecido el Evangelio de Cristo, ¿cómo debe ser nuestra forma de vivir en el cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son las responsabilidades o privilegios que tenemos, que Dios nos ha dejado para llevar a cabo en la iglesia del Señor? Y bueno, ahí en el libro de los Hechos, se acuerda que el día de ayer
le mencionaba que me encanta el capítulo 2 del libro de los Hechos, porque en ese capítulo 2 podemos observar el establecimiento de la iglesia única y verdadera. Podemos observar el mensaje del Evangelio de Cristo que se predicó. Podemos observar los primeros cristianos ahí en Hechos capítulo 2. Podemos observar la vida de los primeros cristianos. Y bueno, usted recuerda que para ser salvo la persona debe oír el Evangelio, debe entender, comprender qué es el Evangelio. Y observamos, basado en 1 Corintios 15, 1 al 4, que el Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Desde Hechos capítulo 2, del 22 al 36, el apóstol Pedro predicó la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando ellos escucharon ese mensaje, se compungieron de corazón. La palabra se compungieron viene de la palabra griega katanutzo. Katanutzo significa herir, significa traspasar, significa cortar. Póngase a pensar en cuanto a esto. Significa cortar, significa agitar violentamente. La palabra de Dios, las Escrituras, son descritas como una espada, Efesios 6:17, una espada de doble filo, Hebreos 4 y versículo 12. También es descrita en Jeremías 23:29 como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Así que esta palabra, este mensaje, cortó el corazón de aquellos judíos en el día de Pentecostés y por eso se sintieron mal. Y bueno, podemos ver el resto de la historia. 38 se les dice que tienen que arrepentirse y ser bautizados. 41, como 3,000 personas se bautizan. Ahora, me encanta ese capítulo 2 de Hechos, porque ahí no solamente se menciona el plan de salvación, los primeros 5 pasos, sino también se menciona el paso muy importante que viene siendo la fidelidad. Hace unos días atrás, el hermano Freddy y otros oradores predicamos en unas conferencias. Y yo sé que el hermano de la congregación pues no lo hizo con malas intenciones, pero mencionó, ¿verdad? A mí me tocó el tema del bautismo, el paso número 5. Y el hermano dijo, aquí es donde se culmina la salvación. Aquí es donde una vez más, ¿verdad? Pues se cumple la salvación cuando usted, ¿verdad? Pues se bautiza. Y bueno, cuando pasé al frente pues no podía dejar es como que me picaba la boca, tenía que decir algo. Y le dije a los hermanos, pues en realidad no es en el paso número 5 donde se culmina la salvación. Ahí es donde comienza en realidad, porque el paso número 6, hermanos, el paso número 6 es de suma importancia, que viene siendo la fidelidad, la perseverancia en el camino del Señor. Porque usted puede hacer los primeros 5 pasos, puede oír, creer, arrepentirse, confesar y luego descender a las aguas del bautismo, pero si no persevera hasta el fin, ¿qué va a pasar? Bueno, Cristo lo dijo en Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Bueno, ¿qué pasa si no perseveramos hasta el fin? Pues no vamos a ser salvos. Así que podemos observar entonces aquí en Hechos capítulo 2 en el verso 42. Así que si tienen su Biblia, acompáñenme a Hechos 2, verso 42. Y ahí vamos a considerar algunos aspectos en unos momentos. Pero hacemos la pregunta entonces, ¿cómo debe ser nuestra forma de vivir en la iglesia única y verdadera? Y aquí va, pues, por si está tomando notas, aquí va la número 1. Si no está tomando notas, no se preocupe, nomás visite el canal de videos del hermano de William Berenga.
o el Spotify, ¿verdad? Pues estas 4 lecciones que vine a predicar aquí, ahí van a estar. Las primeras 2, ¿verdad? Pues ya mero van a estar disponibles, así que usted puede escuchar esa lección una y otra vez para procesar la información, ¿verdad?, que voy a estar presentando. Pero número 1, ¿cómo debe ser nuestra forma de vivir en la iglesia única y verdadera? Bueno, debe ser una vida de amor profundo por Dios. Debe ser una vida de amor profundo por Dios. Respecto a este amor profundo, Jesucristo dijo allá en Marcos capítulo 12 y verso 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, en fin, con todo nuestro ser. Sí, habremos de permanecer firmes y fieles en la iglesia única y verdadera. La única manera de cómo lo vamos a poder lograr, ¿verdad?, o una de las maneras importantes de cómo lo vamos a poder lograr, es teniendo un profundo amor por Dios, hermanos. Si en realidad no tenemos un amor por Dios, no vamos a lograr absolutamente nada. El amor a nuestro Dios, ese amor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ese es el amor que nos lleva, que ese fue el amor que nos levantó temprano para estar aquí a tiempo. Ese fue el amor que nos dio las fuerzas para levantar nuestra Biblia y traerla aquí a este lugar. Ese fue el amor que nos motivó para estar aquí presentes, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Entonces, el amor a nuestro Dios, hermanos, debe de ser un amor constante. Si usted recuerda, ya en Apocalipsis 2, versículo 5, has dejado tu primer amor. ¿Cómo fue ese momento cuando usted obedeció el Evangelio de Cristo? ¿Cómo fue ese momento hermoso? ¿Se acuerda? Cuando salió de las aguas del bautismo, ¿estaba triste cuando salió de las aguas del bautismo? ¿O estaba contenta? Salió, ¿verdad?, pues contento, ¿verdad? Al menos yo la foto que vi en Facebook del hermano Neftalí, ¿verdad?, pues salió contento de las aguas del bautismo, ¿verdad? Fue en un río, si no me equivoco, ¿verdad?, algo así por ahí más o menos. No había cocodrilos ahí. Como en Costa Rica. En Costa Rica usted bautiza ahí en un río y ahí viene el cocodrilo, tienen que salirse rápido. Pero bueno, entonces fue un momento de una alegría tremenda, hermanos. Estábamos muy contentos de haberle entregado nuestra vida a Cristo. Y la pregunta es, ¿cuántos siguen contentos todavía? Y bueno, pues por lo menos la mitad, ¿verdad? No, todos, ¿verdad? Todos estamos contentos, una vez más, por lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, esa alegría que tenemos, ese gozo, debe de continuar adelante. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y aún en medio de las pruebas y dificultades que podamos enfrentar, Pablo dijo, ahora me gozo en lo que padezco. Colosenses capítulo 1 y verso 24. Me gozo en las tribulaciones. Romanos 5 y verso 3. Así que podemos observar ese gran gozo que tenemos porque amamos a Dios y queremos una vez más darle lo mejor. La iglesia del primer siglo logró muchas cosas en el libro de los Hechos, en su vida personal como cristianos, porque amaron a Dios, hermanos. Así que ese amor nunca se acabe, hermanos. Y probablemente usted diga, hermano, pues, ¿por qué nos dice eso? Que nunca se acabe. Pues, por supuesto que nunca se va a acabar. No. El que piense estar firme, ¿qué dice el texto? Mire que no caiga. Le digo 1 Corintios 10:12. Y digo esto porque este hermano en Cristo, 30 años como cristiano, y de repente le dio la espalda a Cristo. Cristo no es el Salvador del mundo. La Biblia no es la palabra de Dios. Y comenzó a hacer muchas cosas, a creer doctrinas equivocadas, y todo por estar viendo videos en YouTube, hermanos. Si usted no tiene conocimiento sólido de la palabra de Dios, no se ponga a ver videos de denominaciones, ¿verdad? O grupos, religiones del mundo
porque una vez más Satanás puede tentarlo por ese lado y lo puede apartar del camino del Señor. Póngase a estudiar mejor la palabra de Dios. Y este hermano en Cristo, imagínense, predicador, hermanos, predicador, cristiano, miembro del cuerpo de Cristo, después de 30 años se aparta. Se aparta y ya no cree que Jesús es el Salvador del mundo, hermanos. Ya no cree, ¿verdad? Pues que era el Hijo de Dios. Así que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Así que nuestra forma de vivir en el cuerpo de Cristo, en la iglesia única y verdadera, debe ser con ese profundo amor por nuestro Padre Celestial. Habiendo dicho esto, ahora sí observemos Hechos 2:42. En Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿qué dice el 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que podemos observar entonces cómo la iglesia luego comenzó una vez más a crecer. Comenzó a crecer en gran manera. Antes de explicar las partes de Hechos 2:42, quiero presentar este punto. Una vez más, nuestra vida debe ser de crecimiento inmediato. Un crecimiento inmediato. Cuando usted obedece el Evangelio de Cristo, no espere que pasen 10 años para comenzar a hacer algo en la obra del Señor. No espere que pasen 5 años, ¿verdad? Pues ahorita estoy tratando de procesar todo lo que voy a estar haciendo en la obra del Señor. No, es un crecimiento rápido. En Hechos 9:20, cuando Saulo de Tarso fue bautizado, el que perseguía la iglesia, cuando él obedeció el Evangelio, dice la Escritura en Hechos 9:20, que inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Inmediatamente. ¿Ha conocido de hermanos que se bautizan y ya para el mes ya están predicando? Están predicando sus primeros pasitos, ¿verdad? Pues en la predicación, pero ahí están apuntando su sermón, su bosquejo, y tienen el valor de pararse detrás de un púlpito para predicarlo a una audiencia, hermanos. Una vez más, Saulo de Tarso, inmediatamente comenzó a crecer. La iglesia del primer siglo inmediatamente comenzaron a crecer. Y comenzaron a crecer, ¿verdad? Pues conforme a la voluntad de Dios. Si usted no entiende esto perfectamente, que el crecimiento debe ser inmediato, luego comenzar a trabajar y crecer, ¿verdad? Pues se va a quedar estancado. Y un ejemplo, Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Hebreos capítulo 5, 11 al 14, el escritor de los Hebreos le escribe a estos cristianos judíos que estaban sufriendo mucho por causa de las persecuciones, por causa de ser cristianos. Y habían llegado a un punto en el cual el escritor le dice: yo tengo muchas cosas que decirles, pero esto se ha vuelto tan difícil. ¿Por qué? Porque debiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de la leche espiritual. No han crecido, ¿verdad? Pues conforme a la voluntad de Dios. Todavía no han reconocido que Cristo es supremo, Cristo es superior a todas las cosas. Ustedes todavía no han reconocido esto y esto los ha estancado. No han reconocido su responsabilidad como cristianos de crecer y una vez más madurar en el Señor, para que puedan ser útiles y activos en la obra del Señor, hermanos. La obra del Señor, si ha de crecer, hermanos, en gran manera, necesita comenzar con, pues, cristianos genuinamente convertidos, cristianos que inmediatamente comienzan a trabajar. Y esta iglesia, verso 42, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eran hermanos que ahí estaban, hermanos, fieles a la doctrina de los apóstoles. Escuchaban las doctrinas de ellos y perseveraban en esta enseñanza. La ponían en práctica en su diario vivir.
¿Cuál es la diferencia entre la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles? Doctrina de Cristo y doctrina de los apóstoles. Ahí les va la respuesta. Ninguna. Las dos son iguales. ¿Por qué? Porque cuando Cristo estuvo con sus discípulos en Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 13, Jesús le dice a los apóstoles, no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos. Cuando yo me vaya, yo les voy a enviar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a recordar a ustedes, los apóstoles, todo lo que yo les he enseñado. Así que no se preocupen, además dice Marcos 13, 11, ni siquiera piensen en lo que van a decir cuando se encuentren delante de gobernadores y delante de las personas, porque en ese mismo momento se les va a dar a ustedes lo que tienen que hablar. Fue una promesa exclusivamente para los apóstoles de Cristo. Ellos fueron los que produjeron el Nuevo Testamento, las Escrituras, junto con personajes como Santiago, el hermano de Jesús, Judas, el hermano de Jesús, en la carta de Judas, y también Lucas. Lucas, el médico amado. Entonces, a ellos se les recordó, ¿verdad?, pues la doctrina de Cristo. Entonces, la doctrina de Cristo es la misma que la doctrina de los apóstoles. Así que ellos continuaban en esta enseñanza, en esta doctrina. Hermanos, hay demasiados hermanos en Cristo que se han apartado de la doctrina correcta. Existe una doctrina sana y correcta. Los evangelistas del primer siglo fueron exhortados una y otra vez a predicar solamente la sana doctrina. En Tito capítulo 2 y verso 1, en el capítulo 1, los últimos versículos, antes de llegar al 2:1, Pablo le escribe a Tito, le habla de estas doctrinas, de estos hombres contumaces, en fin, que estaban enseñando cosas contrarias. Luego llega el capítulo 2 y verso 1, donde Pablo dice, pero tú, en contraste a lo que ellos están haciendo, tú, Tito, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Segunda de Timoteo 1:13, Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así que los evangelistas, hermanos, fueron exhortados a predicar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán su oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que vemos pues cómo ellos fueron exhortados a predicar la palabra de Dios en su pureza. Un grupo así como este, hermanos, casi idéntico el cuarto, me tocó predicar en Stephenville, Texas, cuando yo estaba como estudiante en la escuela de Brown Trail. Y me enteré que había un ministerio hispano, así que yo iba a predicar en inglés. Vine a visitar a mis hermanos, y cuando entré así al cuarto para saludarles, noté que había una piedra, una roca, una piedra así más o menos en la entrada, a la orilla de la puerta. Entonces, siendo tan curioso como soy, ¿verdad?, me acerqué al primer miembro y le pregunté, hermano, ¿por qué tienen una piedra ahí en la puerta? Y el hermano me dijo, pues simplemente, hermano, por si el predicador comienza a predicar falsa doctrina, pues aquí lo apedreamos. Así que, bueno, ahí los dejo, hermanos. Ya me fui, ¿verdad? Pero no es más. Deberíamos de tener una piedra ahí, ¿verdad? Pues por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Sabe? Alguien no quiere predicar la sana doctrina, pues ahí lo apedreamos, ¿verdad? Pero, hermanos, los evangelistas fueron exhortados a predicar la sana doctrina. La iglesia, hermanos, del Señor, si ha de mantenerse fiel, nuestra forma de vivir es perseverar
en la doctrina de los apóstoles. Pero es que a mí me gusta, no. Pero es que yo quiero, no. Pero es que yo siento, tampoco. Pero es que la mayoría, tampoco. Es como Dios dice en su palabra, simple y sencillo. ¿Okay? Simple y sencillo. El problema con muchas congregaciones que han apostatado de la fe, hermanos que han apostatado de la fe, el problema con ellos es que simplemente no se conforman con lo que Dios dice. Dios dice, yo quiero que lo hagan de esta manera, y luego viene el hombre y dice, yo sé que sí, pero... Cuando ya le ponemos un pero a Dios, hermanos, ahí viene otra opción, otra alternativa que Dios no ha autorizado. Y luego cae en el problema de Nadab y Abiú, Levítico 10, 1 y 2, ofreciendo fuego extraño que Dios no ha mandado, no ha ordenado. Así que no queremos hacer eso, queremos ser leales a Dios. Y la manera de cómo le mostramos un profundo amor a Dios es respetando lo que Él ha dicho en su palabra, simple y sencillo. A cualquiera que quiera levantarse con una enseñanza totalmente diferente, debe recordar lo que dice Gálatas 1, 6 al 9. En Gálatas capítulo 1, 6 al 9, el apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare evangelio diferente del que habéis oído, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis oído, sea anatema. Así que no tenemos la autoridad ni el permiso para alterar, cambiar la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. Y hay tal cosa como la doctrina de Cristo y doctrinas de hombres. Queremos mantenernos alejados de las doctrinas de hombres. Que Pablo dijo, si alguno se cree profeta entre vosotros, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos, note, del Señor. Y luego en Mateo 15, 7 al 9, Mateo 15, 7 al 9, Cristo dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Note, mandamientos de hombres. Doctrina de Cristo, mandamientos de hombres. Queremos seguir la doctrina de Cristo. Esa es la que lleva a un lugar, ¿verdad?, pues especial. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. En su contexto inmediato, Pablo está tratando con los gnósticos, con aquellas personas que negaban la deidad de Jesús, negaban la encarnación de Jesús, negaban, ¿verdad?, pues a Dios, el único soberano, negaban a Cristo. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Pero el principio de alterar las enseñanzas fundamentales, ese es el principio que se está enseñando también ahí, de que cualquiera que se extravía de las enseñanzas que ya tenemos en la palabra de Dios, hermanos, hay que tener mucho cuidado, no comunión con esas personas, ¿verdad? Trata uno de ayudarles cuando están en el error, trata uno de ayudarles para que cambien, pero si no quieren cambiar, no podemos tener comunión con ellos. No tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, Efesios 5:11. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios 6, verso 17. Así que hay que perseverar, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. Esa es la forma de vivir de la iglesia del Señor, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Dios, en la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, si no la estudiamos, si no la conocemos? Entonces, pues hay que trabajar arduamente entonces en cuanto a esto de conocer la doctrina del Señor, de conocerla, ¿verdad?, pues, y estudiarla diligentemente, demandar como iglesia, hermanos. La iglesia tiene la autoridad, los ancianos tienen la autoridad para demandar que la doctrina sana sea predicada desde este púlpito, ¿okay? Sea predicada desde este púlpito. Ustedes
pueden decir, pues queremos la sana doctrina que se predique desde el púlpito. Y estudiarla diligentemente, conocerla, crecer en el conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios, de esa doctrina. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos esa responsabilidad, hermanos, de crecer continuamente. Ahora, el verbo crecer ahí, en ese texto de 2 de Pedro 3:18, tiene dos partes de la gramática griega que necesitan ser enfatizadas constantemente. Número 1, el tiempo presente, y número 2, el modo imperativo. El tiempo presente denota una acción continua, una acción progresiva, una acción persistente, es decir, una acción de todo el tiempo. Y el modo imperativo es un mandamiento de parte de Dios que debe ser obedecido. Así que, entonces, ¿cuándo vamos a estudiar y aprender y crecer en el conocimiento? Todo el tiempo. Cada oportunidad que tengamos la vamos a aprovechar a lo máximo. Ok, ¿por qué debemos de hacerlo? Por muchas razones, pero una de ellas es porque es un mandamiento de parte del Señor. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el Espíritu Santo puso un imperativo en 2 de Pedro 3:18 respecto a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Y por motivos de tiempo le voy a dar la respuesta, Oseas 4:6. ¿Alguien sabe qué dice Oseas 4:6? Que lo pueda citar de memoria. Por lo menos la parte principal de ese texto. Mi pueblo fue destruido. No, de mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, ahora Isaías 5:13. Mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento. Entonces, hermanos, Dios conoce todas las cosas. Él sabe perfectamente lo que va a pasar si su pueblo no se preocupa por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y quisiera tener 8 horas para hablarles de la memorización, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pues una de las formas de cómo puede crecer en el conocimiento para recordar bastante la doctrina del Señor es la memorización, hermanos. Guardar esos textos en su corazón, en su mente, y tenerlos ahí listos para cualquier, ¿verdad? Pues momento que lo necesite, hermanos. El conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, es muy importante y nos va a mantener animados en el camino del Señor, ¿verdad? Pero recuerde, no se trata nomás de memorizar textos. Podemos memorizar los 31,102 versículos de toda la Biblia. Pero si no pongo en práctica las enseñanzas que debo poner en práctica, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. Así que pues vamos a memorizar, vamos a estudiar, meditar, memorizar y también compartir lo que tenemos, ¿verdad? Pues en nuestra mente con otras personas. Ahorita en la segunda parte seguimos hablando de otros principios más que podemos observar en el libro de los Hechos, de cómo debe ser nuestra forma de vivir, hermanos, en la iglesia del Señor. Así que muchas gracias por su atención.